Gracias, Mar, por la presentación. Interesante. Y bueno, nosotras queríamos, antes de empezar, quizás presentarnos un poco brevemente, también saber de vosotras un poco por qué os habéis apuntado, si os interesaba, por qué os interesaba la propuesta y de dónde venís también. Así que empezamos nosotras. Bueno, Irene y yo nos conocimos en la uni de Bellas Artes y bueno, luego sí nos separamos y seguimos caminos distintos, pero yo personalmente me dedico a la narración audiovisual y fotográfica y a la comunicación sobre todo, y colaboro pues con distintas redes de cultura y arte comunitario como el Cubo Verde, del que forma parte también Lucía. Y bueno, trabajo también con Grigri, por ejemplo, que trabaja aquí en Madrid. Y nada, también un poco me muevo entre el campo, la ciudad y siempre trabajando con las historias y con distintas formas de narrar. Y es un poco mi contexto. Y yo soy Irene, que bueno, pues también una vez acabado el grado en Bellas Artes, que es lo que hicimos juntas, yo me he dedicado más al ámbito educativo. Vamos, soy artista educadora, he trabajado en diferentes proyectos con diferentes instituciones y ahora mismo estoy haciendo el doctorado aquí en la Facultad de Bellas Artes en la parte de educación artística y estoy desarrollando la investigación en este espacio en el que estamos, que es el Museo Pedagógico de Arte Infantil o el MUPAI, que está aquí en la facultad, y bueno, pues es un espacio que surge para estudiar pues la expresión plástica de niños y niñas en la infancia, pero bueno, ahora trabajamos sobre todo más en el desarrollo de proyectos educativos y probar pues nuevas metodologías, vinculando también universidad y otros centros educativos. Entonces, bueno, pues tengo más esa parte quizás educativa, que ahora entenderéis cómo viene el proyecto, cómo se juntan las dos partes de cada una. Entonces, si queréis a lo mejor contarnos un poco vosotras, lo que ha dicho Adrián, desde que os interesaba, o también saber vuestro contexto, ¿no? Porque nos ha contado Mar que hay perfiles muy diversos en estas sesiones, entonces por saber también un poco a dónde dirigirnos y qué os puede interesar más a vosotras. Si queréis empiezo yo por romper el hielo. Bueno, yo también soy agente colaborador de la red, pertenezco a Cotidiana, una cooperativa de arquitectas. Y además de que también tenemos recursos que formamos parte de la red Planea de hace un tiempo, me interesaba conocer vuestro proyecto porque nosotras este año también trabajamos un poco el tema de lo textil, pero más a nivel arquitectónico. Y bueno, porque me apetecía también conocer qué estabais haciendo vosotras con ese tema. Y bueno, yo soy arquitecta y estoy más vinculada a la parte medioambiental de la arquitectura, más en esa línea. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa, si no ya, claro. Gracias. ¿Eres de Sevilla, Cris? Sí, haces que no estás en la feria, ¿no? Bueno, voy a seguir yo, ¿no? ¿Sigo? Sí, dale. Sí. Yo soy Lucía, soy artista e investigadora predoctoral en la Universidad de Sevilla, pero como vivo en una aldea, en un pueblo, en Orense, pues desde aquí hago mi trabajo artístico porque soy licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura. Pertenezco también, como ha dicho Adriana, al Cubo Verde con mi proyecto Viticultura Performativa, que estoy muy interesada en que no se pierdan los saberes tradicionales en torno a la viña. Y entonces cuando me enteré de la red Planea digo, bueno, pues esto seguramente es una de las líneas que voy a tomar en el futuro, trabajar con los niños en las escuelas, aunque sea de forma esporádica. Y ya está. Y voy aprendiendo, por eso me apunto a todo, porque quiero aprender lo máximo que puedo.
pues sigo yo. No sé si se me ve bien, si se me oye bien. No soy muy tecnológica, pero bueno, soy Mónica y vivo en Marín, aunque soy de Coruña, en la provincia de Pontevedra. Así que somos casi vecinas. Y bueno, la verdad es que explicaría más o menos lo mismo que comenzabas a decir tú al final. Yo conocí la red Planea por casualidad, pero me pareció muy interesante, bueno, un poco lo que comentaba la compañera al presentar la red Planea. Me parece una fuente de recursos muy inspiradora y yo también estoy un poco en ese punto. Bueno, yo realmente soy artesana de la Fundación Artesanía de Galicia, me dedico a la encuadernación. Y la verdad es que lo que más me gusta, además de coser en mi taller, es sobre todo compartir las habilidades que voy adquiriendo, tanto relacionadas con el tema de la encuadernación como con cualquier otra técnica artística. Disfruto mucho de la gente, de las personas de todas las edades, entonces creo que podría ser muy interesante tener más recursos. Soy además por formación educadora social, aunque no he ejercido mucho, pero estoy un poco también en ese punto en el que quiero hacer como una buena mezcla de lo que sé y lo que siento para poder compartirlo pues eso, con recursos y con un buen criterio y que llegue a algo o a alguien, no sé, ya estaría. Gracias, Mónica. Lucía. Pues presentamos presentamos, y sí. empezamos a contaros un poco. Lo que hemos planteado es hacer primero una parte, por así decirlo, más teórica, en la que os vamos a contar pues de dónde surge el proyecto y en qué nos basamos y cómo lo planteamos, sobre todo para llevarlo al ámbito de la escuela. Luego hacer un mini descansito y hacer una parte más práctica en la que de alguna forma pues estas dinámicas que nosotras proponemos las podamos hacer pues bueno, en este contexto de videollamada, que evidentemente no va a ser igual, pero bueno, para que nos conozcamos también un poco a través del proyecto que planteamos, ¿no? Que también es una forma de conocerse. Y de jugar. Y de jugar. Así que, y bueno, está bien también conoceros porque sí que en un principio lo planteamos más como para escuela y educación reglada, por así decirlo, pero bueno, yo creo que ahora en la explicación sí que podemos también tocar un poco los ámbitos de los que habéis hablado para hacerlo más diverso. Así que voy a compartir. Vamos allá. Aquí, ¿no? Aquí. Y lo que voy a hacer. Sí. Bueno, pues nuestra propuesta se llama Payay. El término, bueno, luego os contaremos más en profundidad un poco el contexto de dónde nace esta propuesta, pero el propio término viene del quechua y significa cosechar, recoger, recolectar. Es un término que se utiliza tanto en la agricultura como en la actividad textil de las tejedoras de la zona de Chinchero, Perú. Pero bueno, no vamos a entrar más en profundidad porque queremos ir abriéndolo poquito a poquito. La persona que inspiró esta propuesta se llama Cleofé y es una activista y tejedora que conocimos en Chinchero, en este pueblo vecino de Cuzco. Y la conocimos a raíz de un documental que fuimos a hacer en el 2017 al Valle del Bajo Guatanay, que es como la zona menos turística cercana a Cuzco. Y bueno, la conocimos en un mercado donde tenía un puesto de... Bueno, voy a pasar a la siguiente porque así veis fotos del documental. En la segunda foto es el puesto que tenía Cleofé en Cuzco, donde vendía distintas artesanías hechas por ella. Y a la derecha veis 3 fotos que son todas de Chinchero. Espera.
Es que pone aquí un mensaje. No se ven las fotos. Ah, no Se se ve ve. solo la primera, donde pone Ah, vale, pantalla. vale, vale. Ah, vale, Espérate. vale. Es que nos ponen, está en pausa. Reanudar. A ver, un momento, voy a dejar de compartir y darle otra vez. Porque nos pone que estaba como en pausa la reproducción. y Igual nunca- compartir la pantalla general, no solo una. A ver, vamos a probar. ¿Y si no hacemos? ¿Ahora sí? Ahora está verde. Ahora se Vale. ve. Pues aquí estabas tú, ¿no? Sí. Ahora veis Ahora sí. contexto sí. marco teórico, ¿no? Sí. Bueno, lo Ujú. que vi antes era esto, que aquí sale Cleo. Sí. La primera foto es Cleo, que es es la historia, o sea, la mujer que inspiró la propuesta. Y bueno, os estaba contando que Payay surge un poco a raíz de este documental que fuimos a hacer en 2017 y como veis en las fotos de la izquierda, arriba es Cuzco, la ciudad de Cuzco, que ocupa todo el valle del Bajo Guatanay y debajo, justo debajo, es la foto del puesto que tenía Cleo Fe en el mercado de textiles. Entonces, a Cleo la conocimos en este mercado y poco después nos llevó a conocer su pueblo, que es Chinchero, que son las fotos que veis en la parte derecha. Y era una mujer muy interesante porque además de tejedora y emprendedora, también era activista en su pueblo. Entonces luchaba un poco por recuperar y conservar todas estas técnicas, por ejemplo, de construcción tradicional con el adobe y la piedra. O se oponía también a la construcción de un aeropuerto en su pueblo. Y también trabajaba por la conservación de los cultivos tradicionales y las plantas tradicionales. Entonces, bueno, con ella, como es tejedora desde los 8 años, porque se le enseñó su madre, es un oficio que se va pasando como de madres a hijas, de generación en generación, nos enseñó cómo en esos textiles que ellas hacían en Chinchero, que suelen ser se llaman yigyas, que son como mantas, que forman parte de la vestimenta tradicional de las mujeres allí, se recogían una serie de símbolos, muchos de ellos venían también pasados de generación en generación, que lo interesante es que esos símbolos surgían de la propia observación del territorio y de la cotidianidad y de las actividades que se daban en el día a día. Entonces había cada manta contenía pues la propia subjetividad de la tejedora que lo realizaba. Y era interesante también que era un saber que no se había quedado estancado tampoco en simplemente la recuperación de esos símbolos tradicionales, sino que seguía creciendo con el día a día y van incorporando nuevos símbolos como en los aviones, las carreteras, los coches o la contaminación en esas mantas. O sea, y eso nos pareció como súper interesante porque normalmente muchas veces lo que ocurre con las tradiciones es que acaban por ser folclorizadas y encerradas en vitrinas y aquello era algo vivo que seguía respondiendo a la cotidianidad de ese lugar. También es verdad que Chinchero al final es un pueblo que vive mucho del turismo y está muy cerca de Cuzco, entonces mucho de ese cuidado y ese pasaje de conocimiento y esa temporalidad, porque claro, cada manta era tejida durante varios años y recogía un poco la historia familiar de esas mujeres, ahora es un proceso que se ha acelerado y que ya si vais a Chinchero se siente que está todo mucho más comercializado y la producción es mucho más veloz y enfocada a la venta del turismo. Pero en el origen nació así, nació de esa manera. Y traíamos un fragmento del documental que si os apetece verlo, para que conozcáis un poco más a Cleo Fe. Son unos 8 minutos, entonces si os apetece puede ser interesante. ¿La ponemos? Okay. Vale, a ver si no hay problema. Decíais antes que se oía un poco bajito, pero bueno, a ver si...
bienvenida aquí en el Centro Textil Chasca. Mi nombre es Angélica, yo les voy a dar a conocer cómo nosotros obtenemos los colores con las plantas y luego cómo hacemos la textilería. No hay empleo, no hay trabajo. En Cusco más que todo, no hay ni trabajo, hay solamente la fábrica de cerveza nada más. No hay más cosas, toditos vivimos del turismo. Si baja el turismo en el Cusco, no hay nada. En el Cusco estoy mirando qué pasa, quiero pasar, pero voy a vender. Pasa, señorita, pase, señor, pase, ¿qué busca? No vendo, ya es las 2, las 3 de la tarde, ya estoy preocupada, ya va a pasar todo el día y no he empezado. Teje que te teje nomás. Y estoy, pero en cambio en acá me olvido de la plata. Yo he empezado a tejer más o menos desde los 8 años. Cintas chiquitas, de ahí a grandes, los chumpis, de ahí a los 16, 17 años ya las mantas. Y por primera vez una manta que he tejido, yo recuerdo bien, he vendido 60 intis, habrá sido aquí la fecha. Como ahorita vendería a 600 soles, así. Mi primera manta he vendido a ese precio. Siempre en este pueblo han sido buenas tejedoras. Mi mamá ha ganado varios concursos, pero solo le daban diploma, un cartón. Y mi mamá con este cartón que hago me daría siquiera 1 kilo de azúcar de amargura cuando yo era niña, lo rompía. Y yo digo, ¿por qué lo ha roto? No lo hemos guardado, chico. Yo solo tengo un plato de metal que le han regalado cuando ha ganado un concurso también de tejedoras a nivel del Cusco. El maíz morado, que nosotros lo consumimos en chicha morada como refresco muy bueno para la presión alta, controla, y para obtener el color morado también lo utilizamos. La tara también es medicinal. Cuando nosotros estamos inflamados de las amígdalas, lo hacemos gárgaras, muy bueno, desinflamante, y para obtener el color lo utilizamos. Y lo más importante para nosotros es la cochinilla. ¿Conocen la cochinilla? Ha venido una pareja de turistas, se llamaba el caballero Eduardo. Su señora, no puedo pronunciar, es un nombre muy difícil. Han vivido acá en esta comunidad. En aquel entonces yo tendría 12 años, así. Yo pienso que el señor Eduardo le ha motivado, le ha ayudado a la directora que es ahora del Centro de Textiles para que siga con su tejido y que estudie ella. Ella estudió turismo y de ahí ya los tejidos se estaba perdiendo. Ya no había ni el tinte natural, todo estaba perdiendo, todo químico estaba entrando. Entonces la señora organizó a las señoras que sabían tejer en su casa, le explicaría cómo estos grupos de ahora así. Así ella ha empezado. Gracias a ella se ha recuperado los tejidos. Y aquí tenemos las flores que están hirviendo junto con la lana. Miren, ya para el color amarillo. Las flores. Y acá yo tengo agua limpia y yo voy a agregar la cochinilla en polvo para el color rojo. Han aprendido pues varias comunidades también a tejer. Claro que sabían tejer, pero no pues así con tintes naturales, ni tampoco cosas así precisas, ¿no? Si tejían un poco chueco o algo. O para su uso más que todo, nunca para mí. La vida va a cambiar, porque ahorita ya la vida ha cambiado en Chinchero. Cuando yo era niña, como te digo, así que vivíamos 30 familias por esta zona, todos nos conocíamos. Ahora otra calle por acá, esto han ampliado,
Entonces, esto mira, ¿cuántos pedacitos se ha vuelto? 3 pedacitos. Y ahora nos van a dar, pero menos el 35%. Y por todo lado, ahora más tarde vamos a ir por todo lado, la calle por acá, calle, para todo lado hay un laberinto parece estar. Y nos quitan tierras de la agricultura con el fin del aeropuerto. Y solo Dios sabe si va a haber aeropuerto o no, pero la comida va a reducir. Y la gente piensa que con las pistas, con el aeropuerto, vamos a estar mejor. Así está. La gente quiere porque dice va a haber más plata. Pero no se han puesto a pensar de que también puede haber más contaminación, más, más ruido, más bulla, ¿no? Y, por ejemplo, en el Cusco nomás yo veo las plantas, en el tallo hay una cosa negra por lo que bota el carro, escape del carro. En las plantas, acá está negro. Y cuando agarras las hojas ya no es normal, ya es pegajoso. Con la uña. Sí, vámonos y sigo trabajando. En la casa estamos pegando la fresa. Vamos a tener una reunión, una fiesta, una borrachera. Antes solo se tomaba chicha, pero ahora se toma cerveza. Y eso es porque somos servidores del templo, de una imagen del Señor de dulce nombre de Jesús. Somos mayordomos. Y mayordomo quiere decir que en una asamblea de la comunidad que eligen no a cualquier persona, sino es jerarquía. Primero tienes que pasar un cargo, otro cargo y llegas a ser mayordomo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Os dejamos el link por aquí si queréis verlo entero. Pero bueno, ahora se veía la fiesta. Era interesante dejaros ver la primera parte de la fiesta porque... ¿Lo pongo? Bueno, no, lo hemos visto. Vale. Que todas las mujeres llevaban las jigyas, cada una la suya, con sus mantas, cada una con sus símbolos. Entonces, como veis, es una parte muy importante de la cultura allá, solo de las mujeres. Los hombres no se vestían con las ropas tradicionales. Vale, vuelvo a la presentación. Sí. Vale. ¿Pasa? Bueno, esto lo podemos contar juntas también. Y bueno, luego a raíz del docu seguimos un poco en contacto con Cleo y con la idea de empezar un proyecto que llamamos Aguay, Cuentos Tejidos, y la idea era seguir actualizando con ellas esa simbología propia de Chinchero con los nuevos símbolos y empezamos a hacer unos bocetos de cuáles serían las historias que podríamos empezar a contar. Habría que hablar del cultivo de las fresas porque ahí ha empezado muchas de las mujeres que estaban en Chinchero han empezado a cultivar la fresa porque se vende muy bien. Los carros, todos esos coches que cada vez hay más en Cuzco y en Chinchero, la reivindicación de la educación. Aquí lo veis, los símbolos los veis aquí a la derecha. Porque Cleo en su entrevista también nos reivindicaba mucho el tema de las escuelas y del acceso a la educación, que allí era de pago y era muy cara. Los aviones con las chacras debajo y las reuniones un poco en torno al fuego, porque cada vez que nos reuníamos con ella o con sus amigos siempre había un fuego de por medio. Entonces es un proyecto que quedó un poco en pausa, pero bueno, a raíz de Payay quizás también nos gustaría volver a ponerle un poco
un poco en marcha. Sí, y al final Y- dio un poco la idea a lo que luego es el recurso educativo de Payay, que era un poco repensar también el potencial que tenía esta técnica textil para repensar y sobre las transformaciones que estaban sucediendo en un entorno concreto, ¿no? Y cómo los símbolos que se están incluyendo en las mantas y en los textiles que llevan aquí las mujeres nos están hablando de lo que pasa a su alrededor. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos con Payay es llevar, ¿esto querías tú? Vale. Llevar esta historia de Cleo, trasladarla un poco a nuestro contexto, ¿no? Y ver qué podemos hacer es Marc que se iba ahora a otra sesión. ¿Qué podemos hacer en contextos más de tipo educativo que nos puede dar esta herramienta para aprender de nuestro entorno? Entonces, bueno, como comentaba antes Adri al principio, Payay, la palabra viene de un término quechua, que era un poco, que nos gustaba mucho esta doble acepción entre una parte más de agricultura, de recoger ligada directamente al territorio, y a su vez que esté también ligada a lo textil, ¿no? Y cómo esas dos formas, esos dos significados dialogan en el proyecto. Entonces, lo que nosotros planteamos en este proyecto es crear un mapa del territorio en el que el grupo de niños, niñas o personas que participen en el proyecto reflejen qué transformaciones se están dando en el entorno natural en el que viven, ¿no? Y cómo esos elementos naturales con los que cohabitan se relacionan los unos con los otros y cómo nos afectan en nuestro día a día. Entonces, para ello, la primera parte del proyecto, bueno, sería un poco lo que hemos hecho ahora a través de las herramientas como el documental, o en el dossier que tenemos colgado con el proyecto tenemos bastantes imágenes de ejemplos de esta forma de tejer de chinchero. Sería conocer este contexto y empezar a cuestionarnos cuáles serían los símbolos que podríamos hacer si queremos hablar de nuestro entorno, ¿no? Igual que Cleo, pues como en el ejemplo este anterior que... Uy, ¿cómo puedo ir para atrás? Bueno, ahí. En el ejemplo este anterior que hablábamos, estos eran como los símbolos tradicionales que pues muestran animales o elementos de ese contexto. Estos símbolos que nosotras propusimos y que pensamos con esta conversación con Cleo de cómo se estaba transformando el entorno, pues bueno, ¿qué símbolos habría en nuestro contexto, ¿no? En Madrid o en los sitios donde cada una vivimos, en el colegio en el que esos niños viven, ¿qué símbolos podríamos crear para contar cómo es ese entorno? Y también una cosa interesante era que el primer paso con los alumnos sería salir al territorio, observarlo y que cada niño y niña eligiese un elemento del que se iba a convertir en el guardián. Entonces y tendría que estar, o sea, sería responsable de observar ese elemento a lo largo del tiempo y ver los cambios que se van sucediendo en él. Entonces el primer paso es observar, pasear, y eliges tu símbolo, lo transformas, o sea, lo dibujas, lo transformas, que luego lo veremos, para poder llevarlo al textil, y por último lo colocas en el mapa con el resto de símbolos de tus compañeros. Entonces, lo interesante también es que ese mapa es un mapa vivo que se tiene que ir actualizando a medida que el símbolo va cambiando. Entonces, creo que era algo también como que queríamos darle peso e importancia, y era que cada niño debía hacerse responsable de algo, por pequeño o grande que sea. Hablamos aquí, por ejemplo, que vivimos cerca del río Manzanares, pues desde una hierbita que esté creciendo al lado del paseo del río, como del propio río, como de un árbol, sí. Sí, eso es. La primera parte sería un poco en un paseo, que además tiene interesante que yo creo que en las escuelas hay este tipo de propuestas de salida del espacio habitual del centro para conocer el entorno de cada una. Un paseo en el que todos los niños y niñas pues fueran observando y, como comentabas, un poco que no sean elementos, pues el árbol que está enfrente, ¿no? Ir un poco más allá de
hasta dónde está la naturaleza, ¿no? Es también la naturaleza ese pequeño musgo que está saliendo en el muro del colegio, proponer también que ese podría ser un elemento a pensar, o mi gato con el que vivo en casa también puede ser un elemento con el que yo estoy conviviendo y que me afecta también, o las hierbas que salen entre las grietas, incluso pensar también en piedras, rocas, también podríamos hablar de Elementos geológicos, sí. esos tipos de elementos naturales. Entonces, lo que decíamos, lo que proponemos es que también implica un poco la responsabilidad de cada participante, que escojan uno, y luego sería la parte de traducción al símbolo, que digamos que ahí es lo que conectaría directamente con la parte textil. Bueno, aquí, a ver, bueno, con las imágenes estas, que ahora lo veremos en la parte más práctica, pero bueno, nosotros lo que planteamos es trabajar a través de la cuadrícula, que es como nosotras trabajamos en el diseño y como se trabaja a la hora de trabajar con un telar, que digamos que cada puntito de color sería un nudo o una, bueno, no sé cómo se llama técnicamente. Una puntada. Una bueno, puntada, sí. Que de alguna forma, esto también mientras lo pensábamos, porque nosotros lo planteamos pues trabajando en papel cuadriculado, que incluso ahora yo creo que en la contemporaneidad, y si lo llevamos sobre todo a un contexto como el actual, tan mediado por Internet y las tecnologías, nos lleva también directamente a todo el ámbito del pixel art y cómo de repente esos dos campos tan diferentes a priori podían juntarse, esa tradición textil con algo de la informática y de Internet. Entonces, bueno, pues sería trabajar en la parte de traducción de símbolos, cada uno desarrollaría su símbolo y luego se crearía el mapa vivo, que nuestra idea es que la creación del mapa sea un momento de conversación y de conocimiento también un poco de las compañeras a través de los elementos naturales con los que cada una convive. Y también conocer, pues una empezaría a hablar, pues presentando su símbolo, que es la flor que está creciendo en la maceta que tiene al salir de casa, y luego a lo mejor una persona, a raíz de esa flor que está hablando esta compañera, la iría ligando con otro elemento, pues a lo mejor lo lleva a un árbol que está dando frutos en el camino que hay a la escuela. Y así se iría construyendo un poco un mapa entre todas. Claro, sería un mapa subjetivo y completamente bueno, propio de los que sería solo comprensible por los propios participantes, pero bueno, que eso también lo hace único y original. Y luego lo que también planteamos, si este pudiera ser un proyecto que un docente lo hiciera en el aula, por ejemplo, a principios de curso, es esta idea que también tenía que ver con lo que hablábamos de cómo los símbolos se van transformando a medida que cambia el territorio, que esa reunión en torno al mapa se hiciera de manera regular, un poco para ir actualizando los símbolos, ¿no? Y que ahí estaba también la responsabilidad de cada participante, de si a mí yo he elegido esa flor que está creciendo a la salida de mi casa, probablemente esa flor no vaya a estar todo el año de la misma manera, sino que, bueno, simplemente por el paso natural de las estaciones, pues probablemente llegue un momento que crezca más, luego muera, entonces esos símbolos se vayan actualizando, y también pensar cuántas de esas transformaciones en el elemento natural se deben a causas humanas, ¿no? Porque para nosotras un punto muy importante del proyecto era también analizar cómo el impacto humano en el entorno natural en el que vivimos está afectando y transformando el entorno. Igual que en el ejemplo, en la historia de Cleo, la llegada del aeropuerto, que era así como algo muy, muy grande y muy impactante, pues estaba transformando totalmente toda la ciudad, ¿no? La llegada del turismo estaba transformando la forma de vida de las personas, incluso la propia organización de la ciudad y del territorio. Entonces, un poco esa era la idea. Lo siguiente que os queríamos lanzar es un poco, que es lo que hablábamos, que estaba quizás más enfocado a docentes, pero bueno, que yo creo que también puede ser interesante pensar como todo el potencial un poco
que toca muchos ámbitos este proyecto y que realmente podría servir para ligar con diferentes objetivos o diferentes asignaturas si se diera en un contexto en el que pueden participar agentes, yo creo que de muchas especialidades, ¿no? Que se puede enfocar desde muchos ámbitos. Pues bueno, estas serían las competencias curriculares, esta idea de desarrollar un poco el aprendizaje autónomo, porque lo que proponemos es que cada niño tenga que estar atenta a ese elemento, sea del tipo que sea, pero ya es una responsabilidad que esa persona tiene que asumir y que solo la tiene que asumir él, ¿no? Porque cada participante va a tener su propio elemento. Luego ligar todo, sobre todo, el eje yo creo que es pensar el entorno natural, eso se puede hablar desde el ámbito más de las ciencias naturales, de qué ecosistemas hay a nuestro alrededor, cómo cambian los seres vivos. Con las estaciones. Con las estaciones también, no solo las estaciones, sino a lo mejor hay una planta que se la come un animal que vive por ahí, ¿no? También ver un poco cómo son esas cadenas de seres vivos que habitan en cada ecosistema y luego, como hablábamos, la intervención del ser humano. Y luego, que sería un poco la parte más artística, que es la que aporta la metodología o la técnica, que hacería un poco este recorrido entre cómo a través de una tradición como el textil, que es manual, artesana, podemos realmente pensar el mundo y pensar diferentes, ¿no? Podemos pensar desde el textil en cómo cambian las ciudades, en cómo vive, cuál es el ciclo de vida de una planta que vive en nuestro barrio y también son herramientas que los alumnos pueden incorporar para su desarrollo vital y los proyectos que quieran seguir alcanzando. Y lo que podemos hacer, por eso sería un poco la presentación del proyecto, que a lo mejor si queréis comentarnos si os ha quedado alguna duda o queréis que volvamos a algún punto o que comentemos cualquier cosa, si os ha recordado algo. Si eso a lo mejor dejo de compartir. Sí. Y nos vemos todas las caras. Y luego os planteamos la propuesta que teníamos para hacer. Un ejercicio más práctico. Pero sí, sería interesante cómo leéis desde vuestra propia perspectiva la propuesta o con proyectos que tengáis en mente, si creéis que se puede aplicar o transformar o traducir en cosas las que estéis trabajando o que os ha parecido. O si no, pasamos a la parte práctica. Sí, es que Mónica, no sé si va... Sí, es que me peleo un poco con el móvil, pero bueno. No, yo, bueno, un poco como lo que comentaba al principio, a mí lo que me parece interesante, que creo que también es un poco la esencia, ¿no? de estas, no sé, pseudo tardes compartidas, chamalle como queiras, es que a mí, por ejemplo, me interesa fundamentalmente el tema de la naturaleza como educadora social y educadora ambiental y creo que en mi caso, ¿no? Un poco por lo que comentabas así en la última frase, creo que en mi caso lo que me gustaría es hacer algo similar. Obviamente los grupos de personas con las que yo trabajo no son grupos estables, entonces no sé las posibilidades que habría de poder desarrollar algo similar en 2 horas o 3 horas, que es más o menos el tiempo que yo comparto con cada grupo con el que trabajo y luego no los vuelvo a ver. A veces sí, pero en esencia es la educación no formal que yo practico a través de los concellos aquí. Y por volver un poco, me lío mucho hablando y hablo muchísimo además, o sea que cortarme sin fallo, vale, paso muchas horas sola, lo digo siempre, entonces al final acabo, bueno, con los gatos, pero no hablan, no me contestan. Entonces, a mí lo que me gustaría, creo, es como utilizar esta experiencia vuestra y esta propuesta que hacéis
para llevarla como a mi terreno, relacionarla con la parte más eso, de conocimiento y reconocimiento ambiental. También estudio paisajismo porque soy como súper curiosa, entonces me gusta, todo lo que me gusta me meto como a saco. Entonces creo que me gustaría llevarlo por la parte botánica, en mi caso, un poco, insisto, respondiendo a esta última cuestión que comentabais, y hacer como una especie de herbario vivo y no extraído, ¿sabes? O sea, como un mapa herbario de reconocimiento de distintas especies, pues eso, arbóreas y así, madre mía. Ya, me voy a silenciar otra vez. Porque Pero bueno, eso sería un poco. y ahora que decías esto, porque aunque tú trabajes con grupos diferentes, Sí. ¿trabajas como en un mismo lugar, en un mismo espacio? Trabajo con, generalmente sí, con 2 concellos diferentes, pero bueno, los espacios suelen ser espacios que ellos ponen a nuestra disposición, entonces van cambiando las personas, a veces cambian también las propuestas que yo hago, pero siempre son personas de entre 12 y 30 años, que también es un abanico bastante amplio y diverso, pero que bueno, también es muy, muy rico, ¿no? La posibilidad de eso, de poder currar con chavales de 12, bueno, que ya no son tan chavales. Yo era mucho más chavalina con 12 que los chavales de ahora, y luego a la vez con personas eso, de 28, 29, 30 años, que ya como que ya tienen como las cosas mucho más claras y saben por qué están ahí o para qué están ahí. Es como muy... Pero sí, los espacios... hay 2 o 3 espacios que son eso, los que ceden el ayuntamiento y esa era la pregunta. Sí, Y esa es no, mi porque respuesta. pensaba porque a lo mejor esta idea de mapa o herbario del que hablas, o no, el grupo no es fijo y a lo mejor no se puede hacer esta revisión que nosotras decíamos de que la misma persona esté permanentemente vigilando eso, pero sí que puede ser interesante cómo ese mapa se puede ir completando con las diferentes personas que pasan por ese entorno, ¿no? Y que cada participante o cada grupo añada sus propios símbolos o incluso revise lo que ha puesto el compañero. O sea, los que a lo mejor un grupo de hace 3 meses en invierno vi un paseo por ese entorno y el espacio estaba totalmente diferente a cómo está el grupo que va en verano, ¿no? Sin duda. Que a lo mejor ese diálogo un poco entre grupos que son diferentes, pero que trabajan sobre el mismo mapa, puede ser interesante pensarlo. Pues me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar, ¿vale? Justo el otro día, uno de los talleres que hice de estampación, una de las chicas me comentaba la posibilidad de hacer algo en la isla de San Simón, que es no sé si conocéis la isla de San Simón, bueno, quizá os queda un poco a desmano, pero bueno, está aquí en la ría de Vigo y bueno, tiene una historia así como increíble porque tuvo múltiples usos, entre ellas fue cárcel durante la Guerra Civil y ahora están intentando, bueno, pues un poco ponerla en valor, ¿no? A través de distintas actividades y una de las chavalita, porque era súper chavalita, había presentado una propuesta de actividades y quería hacer algo parecido a lo que yo os estaba explicando, pero con estos condicionantes, ¿no? De en un mismo espacio, pero con distintos grupos y creo que justo en la vuelta que acabas de darle a lo que yo te comentaba, como que completaría el círculo, ¿sabes? De la posible actividad que se podría desarrollar allí, y aparte el contexto es la leche, o sea, es increíble, o sea que me lo voy a apuntar. Pues un mapa de la isla de San Simón a nivel botánico puede ser una pasada. Madre mía. Bueno, si sale bien y si no sale bien también, por supuesto os lo comentaré y os haré partícipes ahí en todo lo posible. Pues una cosa que hemos puesto al final, que queríamos deciros también, es que nuestra idea también es, si se llevan a cabo estos mapas, sería muy interesante poder llevarlos a textil con Cleo y con estas mujeres de Chinchero. Entonces queríamos hacer también un archivo de los mapas que se puedan ir generando para
sí, para llevarlos a la realidad en un futuro. Así que luego, bueno, os dejamos el contacto al final de la presentación para que lo tengáis, porque sería maravilloso ver si lo lleváis a cabo, ver qué sale. Porque es cierto, y también lanzamos nosotras preguntas por si vosotras tenéis respuestas. Lo que nos pasaba con nuestro proyecto es que, claro, que al final yo creo que la parte textil, que joder, a nosotros nos encantaría que cada grupo de participantes recibiera luego sus símbolos tejidos, pero claro, es una técnica como tan compleja, bueno, para que quede bien y que respete pues un poco más o menos la técnica tradicional, que claro, no es algo que puedas hacer en una clase de un colegio. Entonces ahí siempre teníamos un poco esa duda de si se perdía lo textil un poco, de cómo devolverlo. Por eso pensamos esta idea del archivo, que pudiera ser como un proyecto que ellos, los participantes o las escuelas, nos dan símbolos y nosotros devolvemos textiles. O nos dan mapas, más bien. Bueno, sí, o nos dan mapas. Sí, claro, pero también nos interesaba esta idea de que nos den un territorio, ¿no? Como que nos cuenten sobre su entorno. Eso es. Pero sí que era algo que también teníamos un poco ahí pendiente. Y que por eso siempre era como, ay, que alguien lo haga, por favor, y que nos den los símbolos para poder lanzar un primer mapa. Qué guay. Yo ya me he imaginado, si algún día lo hago en el futuro, hacer una versión de una colcha de password que tenía, que yo hice esta colcha de password. ¡Wow! A ver. Son retales de 5x5 de telas recicladas que compraba en las charity shops en Inglaterra, y mide 2x5 por 2,5. Pero me he imaginado la versión gallega. Entonces la versión gallega sería un mapa del catastro y cada pieza sería un trocito de un babi de los tradicionales que usan las abuelas, y luego los niños en la escuela hacen los símbolos estos tradicionales de piselados, del Pokémon, no sé cuánto. Entonces cada símbolo en el minifundio del retalito de la abuela, y hacer el mapa pues comunitario sería una colcha común para todo nuestro, por ejemplo, todos los pueblos de la escuela. Entonces podrías elegir desde el catastro una zona muy pequeñita o una zona muy grande, pero más vale pequeñita, porque como son miles de trocitos, pues sería realmente hacer algo y que se pudieran extender. Entonces, si un colegio hace este trozo del mapa realmente del catastro, que es chulísimo, o sea, si lo habéis visto alguna vez, es que no sé si lo habéis visto, el mapa del catastro de Galicia. Bueno, pues poner mapa del catastro de Galicia y son trocitos de a lo mejor 50 metros cuadrados de esquina, de triángulo, otro de 100 metros, es que es una pasada, es una tela de password realmente. Y pues eso, entonces un colegio más otro colegio a lo mejor hace de un ayuntamiento, bueno, de un ayuntamiento no, pero de una comarca, por ejemplo, hace completa, y así grande, hasta España entera. ¡Wow! Sí, es muy chulo. Súper chulo, porque además me encanta que sea el mix entre la abuela y el nieto, o sea, que esté el babi de la abuela y el símbolo del Pokémon encima. Y ya se va fuera, porque nosotros estamos pensando en un único territorio, pero ya el juntar varios territorios ya sería la leche. Sería... Sí, también es interesante lo de mezclar colectivos de un mismo territorio, ¿no? Como que colabore por un lado la escuela, pero con una residencia de ancianos. Residencia de ancianos, exactamente, los vecinos de la asociación, el club de tal, ¿no? Y que también es como ver, también sería interesante ver cómo o en qué se fija cada uno del territorio, ¿no? Exactamente. ¿Qué diferencias habría de los elementos que escogen los niños, de los que escogen los ancianos? Y las historias que hay unidas a historias que ellos. cuentan cada uno. Pues Lucía, eso hay que hacerlo. Pero si a mí no me va a llegar la vida, para todo. Nos vamos para allá y lo ponemos. Claro, hacemos ya el viaje completo por toda Pontevedra y Ourense. Pues maravilla. Cris, no sé si
¿te apetece comentar algo? O... En realidad es que aunque nosotros estamos con textiles, no estamos en otra línea totalmente distinta. Nosotras estamos, el año pasado, bueno, nosotras lo que hacemos es que trabajamos con el clima y cada año pues como que buscamos una solución climática a un proyecto del cole. El año pasado hicimos un tema de ventilación con unas celosías y este año teníamos problemas de exceso de calor en el patio y estamos tejiendo sombras. Entonces, en realidad el textil sí que lo están fabricando los niños y niñas, pero el objetivo es otro, como que el discurso que está, o sea, que estamos con un mismo material, pero con un discurso distinto. Y sí que ahora mismo estoy haciendo un poco de spoiler, pero acabamos de hacer unos telares, 20 telares, uno por aula, y esos telares pues se van a tejer ahora colectivamente por el alumnado y luego con ellos se fabricará un elemento de sombra para el patio. Es un poco con lo que estamos ahora mismo. Pero que como te digo que serán telas pues más lisas, no tendrán así como una historia tan compleja, tan complicada, es un telar que van a poder hacer ellos. Sí. Bueno, tiene un uso práctico, maravilloso. Sí. Bueno, ya os iremos mostrando así como a través de Planea algunas imágenes y tal, pero los telares están ya fabricados en madera, tenemos ya los telarcitos y ya irán viajando los telares a ver qué pasa. ¿Con lana lo vais a hacer? ¿O cómo van a ser los telares? Con algodón. Algodón. Vamos a trabajar con varios materiales. En realidad es que han hecho un análisis del patio, tanto desde lo climático como desde lo sensitivo, y entonces están haciendo un trabajo o sea, el resultado de lo que se va a hacer parte de ese análisis que han hecho, de lo que necesitaban para su patio. Entonces van a hacer un refugio tanto para protegerte del sol y la lluvia como para también aislarte del ruido y también tener un espacio más un pequeñito espacio de seguridad en el patio. Entonces han diseñado un refugio que se va a hacer en madera, eso sí que lo van a hacer unos carpinteros artesanos que de aquí del barrio, y ese refugio se va a forrar con todos los telares que hacen, de modo que se va a hacer como una casita de tela, así un poco como la arquitectura tropical, ¿no? Está textil. Y van a trabajar, por un lado, vamos a trabajar por la facilidad del telar de peine María y todo eso. O sea, la técnica más fácil para que puedan trabajar desde infantil, porque es un cole de primaria, infantil y primaria, desde 3 años hasta 12, que todos puedan trabajarlo. Entonces vamos a buscar la técnica más sencilla. Pero también vamos a intentar meter alguna cosita de esparto, de tejido de esparto, ver algunas técnicas sobre esa estructura que se colocará en el patio. Bueno, a ver lo que sale de todo esto. El lunes empezamos a tejer el lunes próximo. No sé, ya no, bueno, compartirás fotos a través de Planea, has dicho, ¿no? Supongo que la propia red compartirá. A ver, yo ahora mismo estoy haciendo un poquito de spoiler, pero sí, supongo que la red propia va a compartir cositas. Sí. Buena pinta. ¿En qué colegio estáis, Cristina? En el Huerta de Santa Marina, en Sevilla. ¿Eso en qué barrio está? Ya me En el sale el centro. acento andaluz. El acento andaluz. Está en el centro. ¿Eh? Está en el centro histórico, al lado de la iglesia de Santa Marina. Ah, vale. El cole tiene así como una cierta tradición reivindicativa y artística y es un centro bastante particular y nosotros ya es nuestro segundo año allí. Pero es muy divertido porque como es centro piloto y tiene una energía brutal, al final todo el alumnado participa, o sea que se implican bastante en las actividades. Colegio piloto significa que estáis llevando a cabo distintas iniciativas de ANIDA. Centro piloto es que se ejecuta físicamente, o sea, no te lo sé poner muy en pie, pero como que están más enmarronadas, ¿vamos? Como que se implica más el cole. Entonces se hacen como, pues ya se pone en práctica y se hacen, pues en nuestro caso,
hay un seguimiento en clase, ¿no? Llevamos casi el año entero yendo todas las semanas al aula, y luego además pues las acciones pues las estamos ejecutando en el propio centro. Qué bueno. Claro, porque eso era algo interesante también, que hubiese centros dispuestos a llevar a cabo todas estas propuestas. Entiendo que en Planea están o sea, que hay como distintos Centros, sí. perfiles y los centros pilotos son un poco los que más empuje pueden tener en un momento dado. Qué bueno. Pues hacemos el descanso y luego seguimos con la parte práctica. Sí, o sea, lo que nosotros habíamos propuesto, que enviamos un correo, era hacer un poco esa pequeña prueba de construir nuestro mapa o nuestra historia de los territorios en los que vivimos. Entonces os pedimos que eligierais algún elemento. Bueno, lo enfocamos eso, como pensábamos que eran más bien profes de coles, pues hablamos del colegio, pero bueno, a lo mejor cada una, ya que nos sorprenda con lo que quiere contarnos. Entonces, bueno, vamos a hacer un descanso, no sé qué necesitáis, 10 minutos o algo así, por si queréis ir al baño. ¿O estáis bien? Y vais a- O bueno, o si queréis seguimos. Sí, Que también como somos pocas, o sea, al principio Es- pensando que éramos más, que a lo mejor tardábamos, también podemos hacerlo seguido, y si se Seguimos, acaba antes, sí. pues eso que nos llevamos. Venga, por genial. Vale. Vamos a enseñaros la herramienta del pixel art, ¿no, Ire? Que es como lo que más hemos visto que se puede acercar a esta cuadrícula de la que hablamos antes, para que nos pueda ayudar después a pasar ese símbolo a textil. Y esto lo hacemos de manera digital ahora con el ordenador, pero también lo podéis hacer analógico. Sí, con de una hecho, plantilla. cuando lo pensamos en el contexto escolar, al final ellos que en el cole están tan acostumbrados a los cuadernos cuadriculados, es verdaderamente como la mejor herramienta para practicar hacer estos símbolos por píxeles o por cuadrados. Pero bueno, pensando en la videollamada y a lo mejor que en algún otro contexto se podía utilizar lo digital, de repente nos llegó esta idea del pixelar, ¿no? Entonces habíamos elegido, bueno, encontramos una, a ver. ¿Le pasas ir el link y así lo van Vale, boteando? Mira, os voy a aprovechar y os paso. Saldrá mucho lo de Minecraft, ¿no? Que ahora me hace uno que te salga con eso, ¿no? Es que al final dijimos, jolín, si es que esto lo podemos... Mira, os voy a pasar, ya que lo tengo aquí, el link del documental, por si queréis verlo. A ver, Ahí, mira. Aquí está. Por si queréis verlo más adelante. Y el link de la herramienta esta, que bueno, que seguro que hay miles de herramientas similares en internet, pero bueno, encontramos esta que parecía bastante sencilla para trabajar esta idea del pixel art, o de, bueno, hacer este tipo de símbolos a través del ordenador. ¿Quieres? Entonces, hacemos una simulación y si queréis podemos verlo y lo hacéis también en paralelo vosotras. Si podéis abrir dos ventanas, si nos veis y podéis hacerlo al mismo tiempo, o nos veis y luego dejamos 5 minutos o algo así para hacerlo cada una. Sí, si queréis probar, vamos. Mira, pues te lo... Este, ¿no? Sí, espera, compartir pantalla. Y comparto. Bueno, la herramienta es así muy sencilla. ¿Lo veis? Esto Sí. se puede, si le dais a, si no me equivoco, aquí, podéis hacerlo desde súper, como un montón de píxeles, o sea, que sean muy pequeñitos, ¿vale? Hasta, pues nosotros habíamos que sería elegido... un símbolo más detallado, cuanto más cuadraditos. Claro. Nosotros al final estuvimos probando y yo creo que lo mejor es trabajar o 15 por 15 o 20 por 20, porque también si son muy pocos cuadrados, casi no puedes definir. De hecho, si quieres, lo normal es que tiene aquí. Igual depende también del grupo de edad con el que estéis trabajando. Quizás así esta cuadrícula tan ancha os viene bien para niños pequeños, y luego ya si te vas a adolescentes o gente más mayor y añades píxeles, se puede sacar cosas también más detalladas, más elaboradas. O sea que bueno, ahí ya se puede jugar. ¿Con este? Sí. Vamos a hacer
Venga, vamos a hacer... Bueno, y es con el lápiz y aquí puedes seleccionar cosas, es como bastante intuitivo, yo creo, sobre todo a los niños que están ahora acostumbrados a todo esto, seguro que lo pillan más rápido que nosotros. Entonces, bueno, ¿le das? Venga. Venga, bueno, voy a probar a hacer una planta de Pascua que tiene aquí Irene en la ventana. Y si queréis vosotras ir jugando mientras y luego compartimos también. La verdad que luego es la típica cosa que te vicias El color si quieres. y incluso puedes poner varias líneas, ¿no? En plan. Sí. Y luego también sería interesante saber cómo cada uno puede seguir actualizando este símbolo. Si hay que volver a guardar este archivo y cambiar el color o la forma según los cambios que se vayan dando. Me estoy inventando. Luego, otra cosa que habíamos pensado como metodología es si sales a pasear con los alumnos, hacer una foto o un dibujo in situ en ese paseo y luego ese dibujo que tú haces a mano alzada lo traduces en píxel. Entonces también de alguna manera si tocas distintas técnicas, distintas formas de representación, ya sea con la cuadrícula o con el ordenador. Y luego también toda esta idea, pues lo que hemos hablado de los Pokémon o de Minecraft, que incluso se puede plantear la actividad hasta partiendo de esas formas de expresión propias del pixel art o de los videojuegos o de internet para llevarlo luego al territorio, ¿no? ¿Quieres cerrar esta aquí? Toda la publicidad. Sí, lo malo de esta herramienta es que como es gratis. Se puede... ¿Qué tal os va, vosotras? ¿Le habéis pillado el truco al pixelar este? Mónica, no te escuchamos. Ya, vale, es que empezó la fiesta gatuna, por eso me bajé. Yo estoy mirando embobadísima. O sea, estás con el móvil. Estoy con el móvil. Esa creo que es un hándicap, ¿no? O sea, quiero decir, entre mis pocas habilidades y el móvil creo que no vamos a sumar para... Pero bueno, entiendo que esto yo luego en el ordenador lo abro como se escribe ahí arriba, ¿no? Eso es. Y pixilar y puedo hacer esto... Si no, también como tenemos los correos, os podemos copiar. Luego cuando acabe la sesión os mandamos un correo a todas con los links. Vale. Pero la verdad es que es súper divertido, ¿eh? Yo creo que depende del público con el que curres, pero puede ser muy guay. Y además, como estás trabajando con una herramienta digital, también es interesante que es más fácil luego cambiar el símbolo sin gastar papel ni nada. Quizás el mapa puede quedarse para el final de ese proceso de cambio del propio símbolo. Bueno, mi obra creo que la doy por finalizada. Luego, si queréis guardarlo como imagen, espera, si no me equivoco. Espera, es que había aquí un momento. No creo que aquí. A ver, es que hubo. ¿Te acuerdas que me la descargué y estaba una que me salía muy pequeña? Creo que este es el que sale muy pequeño. Sí. Vale, pues entonces donde estábamos antes. Yo creo que era aquí. Vale. Bueno, esto es sacar. No, esto es para abrirlo. Esto es para aquí. Este archivo lo puedes abrir luego si te metes aquí desde el programa otra vez. Yo creo que fue aquí. Donde bueno, esto lo voy a mirar porque ahora no me acuerdo. Y lo cambié. Ahí puedes cambiar el tamaño. Creo que fue así. Sí. Si no, ahora lo miramos bien y, sí, ahí está. Y os lo enviamos bien, ¿eh? Pero está cargando. ¿Qué tal? ¿Habéis podido hacer algo? Qué ganas de verlo.
Pues tenéis que... Bueno, voy a dejar este, Más o menos. que está como un poco... Se ha quedado aquí. A ver, que nos vemos. ¿Habéis ido probando o bueno, no, podéis hacerlo más? Bueno, Lucía está bastante concentrada. Puede que esté probando la herramienta. Lucía yo creo que está haciendo la viña. Está preparando el pixelar de la viña. A ver si se ha actualizado ya, que se nos había quedado aquí. Pero esto, como el ordenador está grabando, está Ya un cansadito. poco... De todos modos, decíais que esto luego, y es que además me suena de haberlo visto, ¿no? O sea, puedes realmente imprimir la cuadrícula y Claro, hacerlo con sí. colorinchos de toda la vida. Sí. Vale. De hecho, cuando nosotros planteamos el proyecto primera vez, fue Vale. todo en Analógico. papel analógico. Mm. De hecho, lo que decimos, o Vale, papel vale. cuadriculado o incluso el propio cuaderno del cole, que ahí ya, pues bueno, si queréis que la cuadrícula sea más grande o pequeña, pues se puede jugar con eso. Pero esta fue como una idea que justo Sí, preparando sí, la sí. sesión dijimos, pues mira, a lo mejor también algún cole de repente le interesa más llevarlo por lo digital. Sin duda, sin duda. Yo supongo que en mi caso la pregunta era pensando claro, en mí, pero desde luego sí, si piensas en otras edades está claro que seguro que les engancha más ese rollo de esto es un gatito. Ay, perdón. Esto me pasa por no enseñarles a cerrar una puerta y que se quede cerrada. En fin, vale, sí, pues sí, claro. Esto imagino que yo qué sé, eso, chavales de ciertas edades les enganchará mucho más si tienen esa herramienta más. De hecho, a mí me ha encantado verlo hacer, ¿eh? He intentado memorizar lo que hacía, ¿sabes? Como en plan, ¿qué está? Seleccionando el cuadradito y luego el color, o el color, el cuadradito, ¿le ha dado algún botón más? Pero bueno, Es súper divertido, la verdad que engancha. será probar. Mira, aquí se ha enviado el suyo. Ahora vamos a probar a Sí. llevar los símbolos al mapa, que sería, lo estamos haciendo todo en versión digital, pero bueno, lo interesante sería llevarlo a lo presencial. Sí, podemos. Lucía, tú estás haciendo... He hecho una captura de pantalla porque yo no sé cómo se guarda luego. Yo me he puesto ahí a dibujar y luego no he sabido muy bien Luego os cómo. mandamos haciendo unas capturas un poco tutorial de la herramienta. Yo sí estoy terminándolo. Vale. Vale. ¿Enviamos el link del podemos Sí. abriéndolo? Porque lo que hemos pensado, pues como estamos aquí a distancia, utilizar una pizarra de estas compartida. No sé si, bueno, a lo mejor tú, Mónica, si estás en el móvil es un poco lío, pero bueno, como nosotros vamos a compartir pantalla, Lo vas a ver, sí. lo ves sin problema. Que podemos ir haciéndolo nosotras o también lo queríamos hacer a compartido por si vosotras mismas queríais también subir la imagen o editar. Sí, podéis, o sea, en el link que acabamos de enviaros podéis darle a clic y ahí podéis intervenir en el mapa también vosotros. Pues voy a darle aquí y voy a cambiar. Y ahora lo que un poco queríamos proponeros es, utilizando esta pizarra como posible mapa, ir hablando de los elementos que hemos escogido cada una y bueno, trazar qué posible mapa se puede. También un poco como ensayo, porque nosotros hemos practicado nosotras dos, pero bueno, nunca lo hemos hecho también por ensayar si este proyecto podría funcionar haciéndolo de manera digital o si requiere de estar en presencial. Entonces, bueno, lo que habíamos planteado nosotras es, pensando en que a lo mejor iban a ser más profes, que por pensar un espacio compartido pensáramos la escuela y qué espacios hay en la escuela y qué elementos naturales encontramos en cada espacio, pero bueno, lo podemos llevar un poco también al lugar de trabajo o de vida de cada una. A lo mejor un poco que cada una compartamos un elemento con el que de un modo u otro convivamos y un poco a ver si que también qué relaciones podemos establecer entre todos los elementos. ¿Qué mapa damos, qué mapa surge de esta conversación?
Que, ¿Podemos meter mi planta de sí. Pascua? Si no me Ilusionada. equivoco, bueno, aquí si le dais aquí, ¿Lo estáis viendo? mira, creo Sí. que esto Vale. no debería haber problema. La verdad que lo más divertido sería hacerlo en un papel continuo, grandote, donde puedas mezclar símbolos con líneas hechas más a mano o que sea algo un poco más... Incluso en la propia tela ya, claro, depende también el público, si a lo mejor con peques sí que hay que ligarse más al papel, pero si fuera un proyecto que se llevara a lo mejor pues a grupos más adultos se puede, como comentaba antes Lucía, ¿no? Trabajar Tejer directamente también. tejiendo. Mm. Venga, Sí. pues ¿quieres contarme? Bueno, que... Sí, lo interesante sería incluir los símbolos de las demás. A ver, creo que podemos entrar el de Digo, si quieres Chris. a lo mejor empezar a hablar del tuyo Ah, y luego añadimos... vale. Bueno. ¿Cómo puedo hacer? ¿qué quieres hacer? Como ver menos pantalla. O sea, ver todo el espacio blanco. Creo que ya está, o sea, acaba aquí. Vale. Pues sí. O sea, este es el... ¿Quieres escribir? No, dibujar. Bueno, lo único que se vuelve así. Claro, lo interesante sería ir añadiendo otros símbolos, porque si yo empiezo a dibujar con una línea... No, pero bueno, por si querías hablar de... Ah, bueno, comentar algo. de mi planta de Pascua. Bueno, como hemos dicho, sí, es un elemento quizás con el que convives, entonces si este mapa fuese real, pues lo interesante sería ir cada semana o cada mes o cada reunión más o menos regular, pues ir observando la planta, ir actualizando el símbolo. Entonces, claro, lo interesante sería, por ejemplo, si estáis trabajando en la isla que comentaba antes, ¿Mónica? Ah, Mónica. Sí, Mónica. Con esas especies botánicas, pues, no sé, que quizás el eucalipto, imagino que habrá, o espero que no, ojalá no, pero bueno. Distintos tipos de árboles, pues, o sea, lo interesante también sería tener un punto de referencia, por ejemplo, el centro de la isla o la plaza central o algo que ubique, que nos ayude a ubicar el resto de símbolos. Por ejemplo, si este fuese un mapa de la Universidad de Bellas Artes, que es donde estamos ahora, y estuviese participando más personas, pues yo decido, porque estoy trabajando en el MUPAI, que es la zona de educación, incluir mi planta de Pascua. Y otra persona que esté trabajando en la zona de escultura, pues decide incluir una piedra de mármol que está por ahí en el taller. Entonces vas generando todo un mapa de la universidad en torno a esos símbolos, con la ayuda de esos símbolos. Pero bueno, también podemos, digo, como aquí no compartimos un espacio físico, a lo mejor sí que lo que podemos es pensar o que el hacer el mapa sirva pues a lo mejor para preguntarnos, pues esta planta está aquí en un despacho, o sea que es como el lugar de trabajo, ¿no? De donde estamos trabajando, investigando, hemos decidido convivir con esa planta. A lo mejor alguna de vosotras ha elegido o podemos de repente empezar a hablar de con qué elementos naturales trabajamos o convivimos, ¿no? O sea, a lo mejor incluso Mónica quiere hablarnos de sus gatos o por ejemplo, ¿no? Se me ocurría como que a lo mejor también es como una herramienta para establecer relaciones de diferentes formas y como que hablar de esta planta nos sirva también de excusa de hablar de cómo vivimos nosotros. Por ejemplo, aquí en el MUPAI este año lo hemos empezado a llenar de plantas porque antes no había plantas y la verdad es que es como cambia bastante el espacio, ¿no? Como que te da esta cosa que decíamos de llegar con energía, tener algo a lo que ver cada día y cuidar pues, la planta, pues hace como que sintamos también el espacio un poco más casa y no solo una universidad. O sea, es como un espacio más nuestro. Pero yo creo que tener aquí estas plantas nos ha servido de sentir que este espacio es algo que habitamos, de verdad, que a lo mejor si no estuvieran las plantas, no
no sentiríamos eso. Interesante. Fíjate. Entonces no sé si a lo mejor hay alguien que de repente escuchando esto se le ocurra como ligarlo con su símbolo, si quiere añadirlo físicamente o si simplemente se le ha ocurrido ahora y quiere hablar de algo. Lucía, no sé si estás intentando hablar, que estás silenciada. Estáis todas silenciadas. ¿Estáis pudiendo entrar al mapa? Si la cosa técnica es muy complicada, podemos simplemente conversar y ya está, ¿eh? Tampoco queremos estresarnos con la tecnología. Yo he hecho el dibujito, pero yo no sé ahora subirlo porque me he perdido entre todas las pantallas. Mandamos Suele el link pasar. de nuevo. No, lo tengo aquí el link. Si quieres, Pero no- puedes hacer a lo mejor lo que ha hecho Chris, que ha hecho una captura de pantalla. ¿Sabes cómo hacerla? Vale, sí. Y a lo mejor así es más fácil. Vale, bien. A que te expliquemos ahora, dale a descargar. Y bueno, lo único con la captura queda así el fondo gris, pero no pasa Bueno, nada. espera, ¿y podemos compartir pantalla y se lo explicamos de nuevo? Sí, también si quieres, o sea, lo tenemos aquí, mira. Además estamos compartiendo ya, vale. Aquí en Download le das. Esto es para hacerlo más grande, pues no sé cuántos, aún así, ¿vale? Y le das a descargar y te descarga el PNG. Y eso ya pues o nos lo pasas por el chat y lo subimos nosotras, o si no, si estás en esta pantalla y le das aquí a imagen, puedes ya subirla desde tu ordenador. Bien, a ver. Mira, ya os vamos aquí, ¿no? Aquí están estos circulitos. Anónimo. Mira, aquí está el de Chris. ¡Oh! Anda. Cris, ¿qué es eso? Cuéntanos. Qué chulo. Mucho más Me queda elaborado. muy bonito. Es una parra, es una parra. Es una parra, sí. Un poco donde estoy, no, hombre. Sí, es una parra, sí, pero se me ha quedado muy chiquitilla. Es que lo hice con los píxeles esos chiquititos. No, luego cuando estábamos enseñando aquí lo de descargar, bueno, a lo mejor no. Digo, Le puedes cambiar. no, Vale. más, Yo sí la he descargado allí, pero no le he cambiado el. La calidad. Exacto. bueno, lo estamos viendo bien, no hay problema. Más o menos se ve. Se entiende bien. Sí, un pedacito de parra, sí. Pero si Yo la he parra, ¿nos quieres contar de la parra? Bueno, a lo mejor es que es un símbolo de sombra muy de aquí del sur, ¿no? La Parra es un lugar muy especial para la vida, ¿no? Además ahora mismo que estoy en la Sierra de Cádiz, ¿no? Que bueno, es pues eso, como un pequeñito refugio para muchas personas y para muchos animales, ¿no? Me recuerda hay un pueblo en Cerdeña donde trabajó un artista sardo que se llama Nibola, que hizo un proyecto súper interesante para el pueblo y era construir unas especies de estructuras para poder cubrir todas las calles con sombra de parra. Y bueno, es un proyecto de los años 70 que nunca se llegó a realizar y creo que ahora lo quieren volver a poner en marcha. Porque allá en Cerdeña la verdad que la parra es también un elemento muy importante en la propia cultura. Y eran impresionantes los dibujos que hizo de la vista aérea del pueblo con todos los pasillos entre las casas era verde cubierto por la parra. Y es además súper especial, ¿no? Porque tienes la sombra cuando la necesitas durante el verano, pero durante el invierno se caen las hojas para dejar entrar el sol. Sí, estaba entre la parra y la higuera. Las dos porque en realidad creo que he hecho hojas de parra con higos. Así que he hecho ahí un cruce extraño. Y los higos molan mucho, son súper resistentes la planta de la higuera. Lucía, ¿qué tal va la viña? Puede hacer muy sintética, ¿eh? No pasa nada. ¿No te oímos?
Ya estoy en la pantalla, en el link, y os he mandado por el chat un racimo en JPG. A ver, Vale. ¿Eso cómo lo podéis hacer vosotros desde ahí o Sí, no? sí, sí, sí. o sea, lo meto aquí. Este, ¿no? Toma ya. A ver, lo movemos. ¿Dónde quieres ponerlo? ¿Cerca Ah, de la no, cámara, a lo mejor? cayendo de la parra de Chris. A ver, ¿algo más pequeño? Para que... A ver, O puedo subir igual la parra. sí, creo que puedo subir la cámara ahí. A ver. Venga, sí. ¿Nos quieres contar algo de este racimo? Ah, bueno, la verdad es que es un racimo un poquito chungo, pero Ahí he está. inventado porque como el albariño es tan singular, que es un cuerpo y luego tiene un ala, pero es que me ha salido un albariño tinto que tampoco existe, o sea, entonces pues he hecho más o menos lo que es el cuerpo del racimo y el ala tan característica, pero ya está. ¿Y es porque Y tú vives cerca de... yo vivo en una zona vitivinícola, en el Ribeiro. Claro. Y tengo una viña que estoy haciendo de ella un proyecto de arte contemporáneo. Entonces la cuido, es adoptada, la cuido a lo largo del año y de ahí me van saliendo pues fotos, escritos, etcétera, etcétera. Y es el caso de estudio de mi tesis también. ¿Qué tal está la parra? ¿Cómo está ahora? Preciosa. Ahora es el momento más bonito que hay. Porque está todo sano, o sea, todavía no ha llegado el mildio. Luego. Entonces, sí, claro. Entonces está todo muy verde, muy sano. Y hace 2 semanas fui a las Rías Baixas a visitar unas viñas y ya tenían los pámpanos así, vamos, como 20 centímetros, 15. Y aquí es ahora cuando tenemos ese tamaño, 15 por ahí. Tenemos que estar dando, con que llueva un poco y suba la temperatura, a empezar a dar sulfatos. ¿Lo del pámpano te refieres a la uva o a la hoja? El pámpano es ¿cómo se llama? El sarmiento. Ah, bueno, iba a decir tronco. No, es ¿cómo se llama? El tallo verde desde el que salen las hojas y el racimo. Ah, vale. ¿Y eso ¿Vale? se llama Pámpanos. pámpanos? Qué guay. Y bueno, esto ya se sale un poco del curso, pero ¿qué planes tienes para la uva este año? No Para lo tu- sé, seguramente que la regalo a unos amigos y cuando veo a su vino digo, ay, va, aquí hay un poquito de mi viña. Ok, qué guay. Pues, Mónica, ¿te apetece hablar de algún elemento, aunque no hayas podido hacer el símbolo, si quieres aprovechar algún Ya. elemento que te venga a la cabeza? Pues mira, la verdad es que los gatos, ¿no? Porque Ya está, arriba. yo, bueno, no, los quiero mazo, los quiero muchísimo. Son grandes compañeros y compañeras, pero bueno, por centrarme un poco, yo la verdad es que el otro día cuando enviasteis el correo, lo primero que se me vino a la cabeza, yo y mi libro, perdón, pero claro, fueron cortezas, fueron porque yo dentro del trabajo que hago sí que es cierto que muchas de las cosas que hago son a partir, bueno, trabajo con madera, ¿vale? Hago álbumes y libretas con cubiertas de madera recuperada, entonces generalmente trabajo con maderas de cajas de fruta o recortes de carpintería, restos de poda, piezas de la viña también, las podas de la viña a veces las integro. Y aunque es una parte no viva de lo que es la naturaleza, el tema de las cortezas me fascina. Sí que es cierto que intento además, o sea, mezclando ahí un poco lo que os explicaba antes del tema botánico y tal,
intento mezclar el reconocimiento de las especies a partir de las cortezas, porque generalmente el reconocimiento de especies se hace a partir de las flores o frutos, o bien de las hojas, pero las cortezas también pueden aportar muchísima información. Lo que pasa es que no está estandarizada, porque con el paso de los años las cortezas evolucionan y conservan muy poco de lo que son en origen. El caso, porque me disperso, que yo había escogido una corteza de abedul, de bidueiro, que se dice aquí en Galicia, son blancas. No sé si os suena, bueno, la tengo en el taller, pero por no ir ahora por ella y todo el rollo, el caso es que yo con esas cortezas hago luego cuadernos y les llamo cuadernos vivos, por eso la remezcla, y a raíz de un poco de esto que habéis, bueno, de vuestra propuesta, de vuestro proyecto, yo lo que quería era coser encima, no coser cuadernos con las cortezas, sino coser encima de las cortezas otro tipo de diseños, utilizar en lugar de tela la corteza como soporte. Pero conforme ibais hablando y van pasando ahí como los minutos, luego he pensado, guau, sería súper interesante también coser hojas a las propias telas. Bueno, en fin, y ahí ya me lo he ido apuntando todo en un Cristo de papel que tengo por aquí. El tema es que, claro, no sé cómo haríais una corteza de abedul ahí en el lienzo que habéis trazado, pero bueno, igual podría constar simplemente como palabra, porque además es una palabra preciosa, bidueiro. Bidueiro, ¿con B o con V? Con B se escribe. Bidueiro. Entonces esa creo que sería como mi aportación. No sabía que íbamos a utilizar este tipo de formato, ¿eh? Si no me habría encendido el portátil. No, no pasa nada, sí. Vale, vale. Qué guay. Ole. La corteza, claro, no sé si lo tengo ahora en mente, pero bueno. Ay, que conste. Ole. ¿Cómo los corteza, cuadernos? claramente. ¿Los cuadernos se pueden ver en algún sitio? ¿Tienes una web o algo? Sí que tengo ahí. Bueno, tengo un perfilico de Instagram y Pues si quieres compartirlo. también. Se llama, me da mucha vergüenza esto. O sea, vale. Toca madera galega soy. Ah, venga, pues yo me lo apunto. Ya te digo, o sea, si pudiera hacer solo cuadernos de cortezas sería la leche, porque la verdad es que bueno, no sé, mola mucho. Mola mucho. Si os gustan los árboles, es como verlos descontextualizados. Vale, bueno, son cortezas que recojo, no, obviamente no las arranco, obviamente. Son generalmente, por ejemplo, el Pinus radiata, que es una especie muy común aquí en Galicia también, suele desprenderse de forma relativamente habitual de su corteza. Las de bidueiro las recogí en Orense, de hecho, en Bande, que hay unas termas, y allí hicieron, bueno, podaron varios abedules y conforme se van secando se les desprende como si fuera una piel y luego las transformo. O sea, son todas recogidas. Qué chula la zona de Bande, donde están las... ¿Cómo? Que la zona de Bande es una pasada, donde están las termas. Wow, increíble, increíble. La verdad es que, vamos, de los sitios más chulos, y además, aparte de lo claro, están las termas y mola un montón meterse allí en el agüilla. Flipo yo con el tema de las termas, además. O sea, que de pronto te pueda salir el agua tan caliente de la tierra, me parece brutalísimo. Pero bueno, esa ya para otra. Eso para otro mapa. Sí, para otro mapa, pero bueno, estaría guay porque, oye, es un recurso. Sí, joder. Pues aquí nuestro mapa aterritorial
¿Lo veis, no? Sí. Mm. Vale. Entonces, bueno, la idea es como un poco esto que hemos ido haciendo en función de un poco lo que iba contando una, la otra iba respondiendo con su elemento, que yo creo que, bueno, al final hemos hecho así un pequeño recorrido que, bueno, sí que ha creado como un sentido entre los elementos, ¿no? Que pues la idea ya ahora sería, pues, si fuéramos más personas, ir añadiendo más o ver cómo estos elementos van cambiando con el paso del tiempo. Eso es. ¿Quieres que deje de grabar? Sí, bueno, quizás podemos poner el final de la presentación, que es... Vale, bueno, no sé si hay algo más que tenemos que decir. Bueno, pero de todas maneras lo de la presentación es un poco lo que nos contamos. Sí, no hay más. Bueno, nuestros correos, por si. Bueno, los correos igual los podemos dejar en... bueno. Mira, la tenemos aquí abierta. Sí. Bueno, estos son los ejemplos que también teníamos aquí preparados. Con los links. ¿Vale? Sí. Eso es nada, es la idea del archivo, pero que bueno, ya les la hemos comentado. Lo que veis a la izquierda es un primer cinturón que nos envió Cleo al principio del proyecto con algunos ejemplos de símbolos, como la casa de adobe, que es el primer símbolo habría, con el que abríamos la presentación, las mujeres Perdón. y... Sí, otras cosas. Ahí. Y sí, la casita de aquí es otro de los símbolos que nos envió en ese primer cinturón. Y sí, estos son nuestros correos. Si os apetece quedároslo por si en algún momento hacéis algún mapa y os apetece compartirlo. Bueno, yo creo que están también. Espera, que creo que se ha quedado otra vez parado esto. No estáis viendo la pantalla, ¿no? ¿O sí? Sí. Ah, vale, es que no sé por qué me pone ahí que estamos en pausa. Bueno, no pasa. Bueno, si lo veis, todo bien. Y nada, eso que bueno, están en el hilo de correos. Ah, perfecto, pues entonces ya estamos en contacto. Así que nada, pues muchas gracias por escucharnos. Ha sido... las cosas feas que hace Mónica, fíjate, ay, que no se ve, es horrible, vamos. Ay, que no lo vemos. Los gallegos somos los peores, de verdad. Bueno, meteros en el perfil. Vale. Maravilla. Bueno, vamos a darle. Es que me he ido, lo vemos cuando colguemos, Mónica. Madre mía. Pues yo creo que por lo que has dicho tiene muy buena pinta, suena muy bien. Claro, que si yo me he perdido los últimos 5 minutos de la charla porque me he quedado flipada en el... Vamos a buscarlo. Pero es que es una preciosidad. El proyecto Montes, como estas... Mira, qué maravilla, eso es la pasta del libro. ¡Oh, wow! Joder, Mónica, qué mira. Ah, ahora se ve bien. Wow. Sí, mira. Mira la otra. Bueno, pues ya va, un libro de tu corteza va a caer 100% seguro, vamos. Ay, Dios. Qué chulo. Que somos los peores. Mima. Y a ver lo de coser en la corteza, si lo pruebas también estaremos atentas a... Vamos, lo del bordar un poco que comentabas. Ya, tiene que... Me encanta, de verdad. Me he quedado petrificadica un poco. Pero bueno, gracias, joder. Gracias, Lucía. Gracias a todas. Mi madre. Dios mío, estás escribiendo sobre un ecosistema prácticamente. Sí, es que sí, es que... Wow. Mi madre. Qué chulo. Pues además que los cosidos están muy bien. Me encanta. Bueno, chicas. Pues nada, no sé si por ir cerrando, si os ha quedado algún comentario o vamos por nuestra parte, la verdad es que bueno, aunque hemos sido poquitas, con todos los que supuestamente estamos apuntados, hemos sido poquitas, ha sido bastante... O sea, que yo creo que ha sido muy interesante que ha habido como feedback en todas las direcciones, ¿no? Y que todas hemos podido aprender del resto y que se nos ocurran ideas
a partir de escuchar los proyectos de las otras Mm. y dar ideas a las otras también. O sea que por nuestra parte yo creo que estamos muy, muy contentas y con un montón de notas hemos puesto Nos vamos a seguir de a todas todas. vuestras Nos falta, ideas y proyectos. nos falta, Cris, que si quieres dejar por ahí algún Instagram o algo para ver también, seguirte por ahí, lo que hacéis con el cole. Seguramente está en la web de Planea, tenga que estar. Nosotras somos cotidianas y trabajamos mis climas cotidianos. Es cotidiana, ¿no? El Sí, nombre del de la vale. cooperativa. Lo Vale. busco. Diana. Ostras, yo creo que... Sí, es que nosotras somos un poco desastres para las redes. Entonces, sí, no tenemos gran cosa. Te hemos encontrado, cotidiana.cop. Sí. Aquí estáis. Qué guay. Qué guay. Pues nada, pues un placer. No sé. Gracias. Ha Gracias sido- a vosotras. Ya te digo. Y nada, Gracias. os mandamos estos días también los links por si acaso se han perdido y también por las que no han podido venir. Y cualquier cosa pues nos tenéis en el correo. Estamos en contacto. Pues muchísimas gracias por compartir lo que hacéis y por permitirnos reutilizarlo y joder, bueno, y a todas claro, a ver, yo lo valoro mucho y intentaré ser breve de esta, lo prometo. Por lo que os comentaba al principio, yo al trabajar en casa y pasar mucho tiempo sola, además me mudé justo antes de la pandemia, vivo en un sitio donde no conozco a nadie. El hecho de pronto encontrar a la Red Planea y este tipo de charlas o compartir recursos me parece tremendamente necesario y para mí muy inspirador, porque las cosas a las que habéis llegado vosotras o a las que han podido llegar las compañeras que también han participado, pues igual son cosas que yo no he tenido acceso a ellas y de pronto a través de vuestras experiencias pues como que me nutro también, ¿sabes? Y luego hago mi Max Mix y a ver qué sale de esto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Para esto están las redes. Pues cotilla un poco la red del Cubo Verde, que igual te interesa también. Es que ya lo dijisteis antes también y no lo pillé bien el nombre. No, ¿es búho? No, cubo. Red Cubo Verde, lo tienes Cubo. en Instagram. Sí. Vale. Y es Cubo una Verde. red de espacios de arte en el campo y hay varios. En Galicia hay un montón, además. ¿Sí? O sea que hemos sacado también un docu colaborativo, una publicación. Hay material ahí para que cotilles. Sí, Joder, sí. pues gracias por vuestra generosidad. A vosotras. Pues nada, chicas. Buena tarde. Pues... Igualmente.